Tenemos por delante más de una hora para abordar una de las temáticas sin duda más complicadas que vamos a tratar en este congreso. Además, el vídeo con el que nos íbamos a la pausa café ya nos ha dado una pista sobre ello. Rompiendo el silencio, es como se llama la siguiente mesa, porque verdaderamente quizás lo más difícil es eso, romper el silencio, es hablar, es contar lo que está pasando, es poner palabras a los sentimientos, al abuso, al acoso, al dolor. Modera Ainhoa Azurmendi, de nuevo, estará en esta mesa. Participan Ángela Domínguez, que es presidenta de la Asociación Oro, Plata y Bronce, Sofía Jiménez, que es jugadora profesional de fútbol sala en Primera División y que ya nos han avisado que debe salir corriendo nada más acabe para coger un vuelo, y Gemma Riu, que es la directora de Andorra Sports Cluster y nadadora ya retirada. Por cierto, durante la mesa veréis que van apareciendo una serie de datos, de teléfonos, de recursos para la atención a las personas que puedan sentirse identificadas con cualquiera de las situaciones de las que ellas van a hablar, que vamos a escuchar a continuación. Así que, si pensáis que necesitáis dirigiros a alguna persona especializada en estas cuestiones, durante esta mesa en pantalla tendréis los recursos. Ainhoa Azurmendi, cuando quieras. Gracias. Gracias, Puri. Bueno, sin duda, ella lo ha comentado Puri, es uno de los temas más complicados de abordar y ahora, antes de comenzar con la mesa, estábamos hablando, ¿no?, de los valores del deporte y es una pregunta que me suele gustar hacer, que es ¿qué valores? Es que presuponemos unos valores al deporte que quien se los da son las personas que estamos en el ámbito del deporte. Entonces, dependiendo de los valores que tengamos, pues funcionaremos, desarrollaremos unos u otros, ¿no? Y de ahí a encontrarnos hoy en esta mesa precisamente, bueno, para romper el silencio en torno a un tema que es la manifestación más devastadora, que es la discriminación contra las mujeres. Han venido personas, bueno, que han sufrido daño durante su carrera deportiva y que aún así han querido aquí aportar, ¿no?, darnos su testimonio por diversos motivos. Ya nos los contarán ellas, pero muchas veces, pues por si sirve, alguien le aporta, al igual que ellas, ¿no?, pues se contagiaron de alguien y que tienen esa convicción de que rompiendo el silencio, bueno, pues han podido avanzar en algunos sentidos. Bien, os voy a proceder a presentarles, a pesar de que Puri ya ha hecho una introducción, voy a decir algún dato más de las compañeras. Sofía Jiménez, que de nuevo a la 1 tendrá que abandonar porque tiene que ir a jugar el partido, tiene que volar para ir a jugar un partido, con lo cual a la 1 nos abandonará. Ella es madrileña, está en estos momentos terminando la carrera de INEF, ya lo hemos dicho, es jugadora profesional de fútbol sala en el Deportivo de Gran Canaria, ¿vale? Influyó en ella Natalia Uribe, precisamente, que ahora son compañeras en la asociación, ¿no?, para que ella se diera cuenta de que algo estaba pasando. Empezando por mi izquierda está Gemma Riu, que ella es catalana, de Barcelona, fue nadadora durante muchos años, Barcelona, igual no, me dices. Desde los 80 hasta después de los Juegos Olímpicos del 92, más o menos. Un aspecto que ella le he oído decir ya más de una vez en el corto tiempo que nos conocemos es que el deporte, en este caso la natación, le ha dado lo mejor de su vida, pero también los peores momentos, ¿no? Esa doble cara. Ella es economista, directora del Andorra Sports Cluster, y a ella pues, tuvo influencia en ella ver Atleta A, una película sobre Larry Nassar, o incluso El techo amarillo, que ahora lo ha modificado Isabel Coixet. Y en cuanto a la segunda por la izquierda, Ángela Domínguez, ella es madrileña, ella también cursó los estudios de INEF, es INEF, y participó en el equipo nacional de gimnasia desde el 98 al 2001 y tuvo que retirarse por una lesión grave. Realizando la carrera de INEF, ella se dio cuenta, bueno, que había que hacer una revisión en la enseñanza
y de ese tiempo a esta parte no ha parado, ¿no? Ella en diversos proyectos pues está desarrollando otras formas pedagógicas de enseñar, aparte de múltiples proyectos, pero en relación con la gimnasia, bueno, pues sabe mucho de lo que es un entorno seguro y saludable. Dicho esto, quería decir, por supuesto, dos cosas más. Es presidenta de la Asociación Oro, Plata y Bronce, que hemos visto antes Gloria Viseras, que la fundaron desde el inicio, estaban juntas. Y antes de empezar, quiero decir dos cosas más. Una, que gracias a estas personas tenemos conocimiento de cómo prevenir, porque todo el conocimiento que tenemos de las medidas que hemos estado comentando en la mesa anterior, precisamente es porque las personas que han sufrido daño en el deporte son quienes han aportado conocimiento de cómo ocurren estas situaciones. Y gracias a ellas tenemos información, sea a través de la investigación, a través de sus testimonios, investigación cualitativa, que antes he comentado Montse, tenemos la oportunidad de tener más conocimientos. Así que vaya por delante. Gracias por este esfuerzo y un abrazo enorme. Bien, vamos a estructurar la mesa en dos partes. La primera parte van a intervenir de forma individual, bueno, pues subrayando o contando lo que ellas consideran relevante su experiencia, y en una segunda parte ya nos pondremos más mirando hacia el qué necesitamos, qué hace falta para cambiar. Bien, y esa será la segunda parte de la exposición. La primera parte no vamos a recibir preguntas y solo dejaremos preguntas para esta segunda parte, que es a partir de ahora qué. ¿De acuerdo? Y bueno, si os parece, yo cedo la palabra a Sofía. Muchas gracias por estar aquí. Esperemos que puedas estar lo mejor posible. Gracias y bueno, gracias a todos por estar aquí y escucharnos. Como han dicho, Natalia Oribe me da su apoyo y un espacio en HAL para poder contar por primera vez mi historia, porque incluso ella no sabía que esa persona de fútbol sala que había sido abusada era yo. Y yo le dije que me había ocurrido a mí, entonces me contó el proyecto y pues me dio ese espacio. Y nada, esto pasa hace 10 años y claro, empieza de una forma que se van normalizando actitudes o situaciones poquito a poco y van subiendo de nivel para hasta llegar al punto de decir aquí tengo que parar, y fue cuando ese entrenador pues abusa de mí. Pero claro, no soy consciente hasta la charla de HAL de que he sido abusada muchas más veces, sin yo saberlo, porque no identificaba o no sabía identificar esas situaciones de abuso. Por eso creo que es tan importante la formación a los niños y a los deportistas para poder identificar. Son situaciones como hemos visto en el vídeo de un simple tocamiento en la tripa cuando estás haciendo abdominales, que empieza primero por encima de la camiseta y luego empieza por debajo de la camiseta. Pero aún así yo cuando denuncio no soy consciente de que eso es un abuso. Y ese creo que es un problema, que no soy consciente de que ha habido un montón de situaciones que han llevado a eso. Y yo en mi denuncia que hago no denuncio eso, denuncio simplemente que han tocado mis partes íntimas. Pero me doy cuenta ahora de decir, bueno, pero es que se ha escapado un montón de flecos, yo creo, por no saber identificarlo. Y nada, creo que este entrenador llevaba mucho tiempo abusando, que rompo el silencio porque en el equipo está mi hermana gemela, entonces para mí era una culpa muy grande si a ella le ocurría eso, porque yo me lo estaba callando. Entonces creo que eso es lo que me hace un poco coger fuerza de decir, bueno, me ha pasado a mí, no quiero que le pase a mi hermana, y por esa suerte, ¿no?, que tengo yo, se lo comunico a mis padres y empieza ya el comunicárselo a mis compañeras, que yo pensaba que era la única, pero como no, todas habíamos sido abusadas.
y se hace una denuncia contra este señor. Un poco hilando, una entrenadora sí que es consciente de estos abusos y lo denuncia a la Federación Madrileña de Fútbol Sala, porque una jugadora suya recibe mensajes y esa federación lo sigue manteniendo de seleccionador en ese momento de la selección de madrileña. Entonces es como si llega una entrenadora, pone en aviso a una federación por unos mensajes, por X cosas, primero no es que no sea parte de ese entrenador, sino que lo siguen llevando a la selección de Madrid y vuelven a ocurrir más casos de abuso. Todo esto lo descubro a día de hoy, evidentemente, porque el día que denuncio ni la federación ni club se ponen en contacto conmigo. Entonces, a raíz de que hablo en HAL, entrenadores, entrenadoras se ponen en contacto conmigo, jugadoras, excompañeras. Nos ponemos un poco en conexión y hablamos de lo sucedido, pero claro, 10 años atrás. Que ya se me ha ido un poco el hilo. Compartir ese momento después de 10 años, ¿no? Sí, la verdad es que para mí creo que fue muy gratificante esta charla, porque nos volvimos a juntar, porque cuando sucede esto, tenemos el juicio, este hombre es condenado, que creo que soy muy afortunada, que hay una condena, pero lo que me llevo de eso es que nos juntamos, volvimos a hablar de las cosas que nos sucedieron y fue como volver a reconstruirnos nosotras por dentro un poco, a sanar esas heridas, porque cada una, como nos fuimos cada una para un lado a intentar curarnos de esto. Y bueno, creo que a día de hoy puedo decir que estoy en ese proceso de sanación con estas charlas y con estos espacios para poder comentar lo sucedido y que, o si hay gente que se siente identificada conmigo, que lo exponga o que lo denuncie y eso. Muchas gracias. Bueno, pues pasamos a Gemma Río, cuando quieras. Bueno, yo es la segunda vez que hablo en público de esto, así que es posible que me emocione, con lo cual os voy a pedir un poco de paciencia por si sucediera. No sé, respondiendo un poco a la pregunta, ¿no?, de qué supone romper el silencio, yo creo que romper el silencio son más de 30 años, ¿no?, que al menos hablaré por mi caso porque creo que es en lo que puedo aportar valor. No tengo el conocimiento ni el de esto como para poder generalizar, ni muchísimo menos, ni las palabras técnicas, etcétera, etcétera. Así que intentaría, lo centraré en esta parte. Y más que nada a mí, yo necesité más de 30 años para poder darme cuenta de que realmente, de lo que había pasado, ¿no? El camino fue muy largo y fue duro. Se inicia con la agresión. Pasé de ser una chica, pues no sé, me consideraba guay, ¿no?, con los colegas, era una chica divertida, extrovertida, simpática, alegre, a pasar a ser una chica de golpe pues súper introvertida, que iba todo el día con los Wallmans, cuando habían los Wallmans con la cinta que rebobinabas con el bolígrafo, pues todo el día iba con los Wallmans para poder aislarme, ¿no? Te aíslas de todo, te aíslas tú mismo, pero te aíslas el entorno también se te aísla de ti, ¿no? Y en ese punto es cuando yo solo quería estar con los otros clubs. O sea, la salvación era ir de campeonatos y estar fuera del entorno del club propio, ¿no? Nuestro entrenador, teníamos 2 entrenadores en el primer equipo, el primer entrenador y el segundo entrenador. Como íbamos a entrenar a las 6 de la mañana, te venían a buscar, el club ponía algún servicio para que te fueran a recoger y a mí me venía a recoger a primera hora, a las 5:45, el entrenador del primer equipo, el primer entrenador,
Y luego ya se encargaba de mí todo el día el segundo entrenador, ¿no? Que él me llevaba a la escuela después del entreno de las 8, me venía a buscar a las 12, me volvía a llevar a entrenar y luego a las 3 de la tarde me volvía a bajar a la escuela y luego ya para el último entreno, cuando hacíamos 3 entrenos al día de 2 horas, ya sí que ahí ya venían mis padres, ¿no? El problema estaba cuando me bajaba el entrenador y había huelga en el cole o no había clase o lo que fuera, ¿no? Creo que el adulto tiene en esta parte, ¿no? Cuando te mueve en el coche y eso es un punto delicado. Y después también, ¿no? El que te quedas con él a solas a muchas horas, ¿no? Si de esto, y ahí empezó un poquito el calvario, ¿no? El principio o el primer abuso que pasó, ¿no? Después de eso, pues eso es lo que os decía, ¿no? Que la vida pues te cambia y creo que te cambia para siempre, ¿eh? Ahora estoy empezando a ver las cosas positivas, pero te cambia para siempre y por eso es tan importante la prevención, ¿no? No solo a ti, porque creo que en mi caso, como también estaba abusando de una compañera mía de la escuela, yo tenía pues unos 11, 12 años, mi compañera también. Antes hablaba Sofía, ¿no? De que no somos conscientes. Yo he llegado a decir, bueno, de a mí abusaba muy poco, ¿eh? Que claro, Albert Limós me preguntó qué quiere decir abusar muy poco, ¿no? Bueno, pues como estaba abusando de otra compañera de la escuela, se sexualizó todo el entorno escolar, ¿eh? Esa clase cambió, o sea, por una persona hizo que cambiara todo, ¿no? O sea, que no solo está la víctima directa, sino que están todas las víctimas indirectas, ¿no? De no tener una adolescencia normal o una educación sexual normal, ¿no? Y también, bueno, después de esta parte de que el impacto, ¿no? De que no querer ir a entrenar, ¿no? De pensar, por favor, que no haya huelga en el cole, que no haya tal, porque te sabías que te tocaba quedarte a solas con él. Después también el hecho de, que creo que luego se hablará, ¿no? De que pasa a formar parte de tu vida, ¿no? Que este tío es que se gana la confianza de tus padres, se gana la confianza de tu familia, interviene en tus relaciones familiares, está allí todos los días, ¿no? Y tú solo piensas, mamá, por favor, no me dejes con él a solas, ¿no? Cuando mi madre me decía, ¿ves a limpiar la habitación? Y él decía, ya te acompaño. Yo, no, mamá, no la quiero limpiar, ¿no? Porque como pasa en Atleta A, ¿no? La Reina Ser, o sea, sienten una impunidad brutal. La Reina Ser tocaba a las atletas delante de los padres, ¿no? Que en mi caso también pasó, ¿no? Y el imaginaros la impunidad que sienten y el padre que está delante y no se da cuenta, ¿no? O sea, que realmente lo que es, o sea, no te puedes imaginar lo que está pasando, ni tú como menor, porque eres un menor y no tenemos que olvidar, y él como adulto, ¿no? Y que los observadores no lo ven y no se puede ver, que luego también me gustaría hablar de los padres, ¿no? De la culpa que pueden sentir o los directivos de los clubs, ¿no? Que no se dan cuenta tampoco y lo que luego te sientes culpable, ¿no? Pero que hasta que no lo digas es muy difícil de detectar. Por eso es tan importante las charlas, por eso es tan importante los protocolos y por eso es tan importante tener los ojos muy abiertos y dar herramientas a las víctimas para que hablen, porque es que si no hablamos no lo podemos ver, ¿no? Y tenemos que hacer que nuestros menores nos lo puedan explicar para poderlo parar enseguida. Porque si todos hablamos a los 30 años, imaginaros la impunidad que tiene, ¿no? Durante 30 años este tío ha estado con menores. Luego lo sacaron y lo pusieron en recepción, ¿no? Cuando empezaron a haber demasiados rumores, ¿no? El club no asumió ninguna responsabilidad, evidentemente, pero hay que pararlo enseguida. Por eso es tan importante hablar. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días. Estaba escuchando y es increíble porque en el relato me va haciendo el cuerpo como esto era igual, esto. En mi caso yo no sufrí violencia sexual, pero yo sufrí abuso físico, negligencia médica y es increíble que la narrativa no es tan diferente. O sea, son cosas que ocurren, da igual, es lo mismo. El modus operandi, ¿no? Cómo se llega a eso.
Me he crecido en la gimnasia artística, empecé con 7 años y pues gimnasia escolar, luego deporte de base, de competición y llegas al equipo nacional. Es decir, he probado todos los deportes, o sea, el deporte, ¿no? En su esencia. Pero cuando se acaba la carrera de deportista de élite, solo... Ah, ¿no se me oye? Ahora sí, vale. Pues será que he elegido otro. Vale. Cuando se acaba la carrera de deportista de élite, solo me acordaba, o solo tengo, o sea, mi identidad era deportista de élite. Yo no recordaba nada más del deporte, más allá de lo que había experimentado, que era, pues no sé cuántos años, 13 años. En mi caso, después de la retirada, que vino con una lesión muy grave es que un médico, tú ahí con tu sueño de, no, yo voy a llegar al Campeonato del Mundo, a los Juegos Olímpicos, y llegas y te dice el médico que no, que ya, que se ha acabado todo, que tienes una lesión que te va a impedir hacer este deporte nunca más en tu vida. Para una niña de 16 años que lleva formándose toda su vida, es como si, o sea, no sabes ni por dónde ha venido esa información, ni siquiera a lo que se está refiriendo. Para mí, lo que vino después es una experiencia pues, súper traumática, porque me retiro del deporte, no sé muy bien quién soy, ni lo que va a pasar, ni por qué me está pasando a mí, ni por qué siento envidia de otras compañeras que le está pasando. Y una de las cosas que ha dicho Gemma es, bueno, y a mí lo mío tampoco ha sido tan grave. Es que ha sido literal. O sea, a mí poco me pasó, ¿no? ¿Por qué rompo el silencio? ¿Por qué soy capaz de poder expresar esto? Que creo que es la primera vez que lo digo, la verdad, así a la gente, con un público tan grande, porque en mi caso entro a una carrera universitaria como es INEF y me abre a un mundo de posibilidades, ¿no? Pedagógicas, de psicología, de comunicación, de entender el deporte, de entender a los niños y las niñas, de revisar cómo me habían enseñado a mí el deporte y cómo yo lo quería enseñar, discusiones con mi profesor de ética y valores, o sea, eran discusiones en todas las clases, porque yo había normalizado una manera de hacer deporte. La tenía clarísima, era esa, y no quería que nadie rebatiese esa forma de enseñar deporte ni de entrenar el deporte. Entonces eran, de verdad, ahora me llevo muy bien con este profesor, pero es que era muy cansina yo en las clases. Continúo, ¿no?, mi carrera como entrenadora, soy juez nacional, llego a ser juez internacional y les decía antes, le decía a Sofía que hay un momento en el que dejo todo eso porque no puedo, o sea, el caso de Gloria Viseras, escuchar a Gloria Viseras, lo que supuso escuchar así enfrente a esta mujer y ya no solo a ella, sino a todas las que vinieron después, o sea, demasiado, demasiado. No, bien, sí. Sí. Hace poco estaba en una competición, creo que fueron un mes, en una competición como juez, sentada ahí disfrutando del deporte. Y resulta que en esa misma sala, en la pista, me encontré con el seleccionador nacional que habían expulsado de la sala de entrenamiento por una denuncia de abuso sexual, ¿no? Es decir, Gloria tardó 30 años, las compañeras también, otras muchas que no se conocen también. Han tardado mucho tiempo, hay gente que todavía no lo puede ni siquiera testimoniar,
ni hablar delante de otras personas, porque duele mucho, porque es muy frustrante y sobre todo porque lo que pasa después. O sea, cómo es para una persona que ha hecho un proceso de denuncia, un proceso personal, cómo es que vayas y te encuentres que esa persona denunciada, a la cual el sistema no ha hecho nada, está en la pista con niñas y niños. No estaba, evidentemente, ejerciendo su labor profesional, pero estaba acogida y abrazada por toda una federación. Para mí, romper el silencio es algo súper importante porque a mí me ha hecho estar hoy aquí, me hace trabajar con oro, plata y bronce, crear proyectos de una construcción del deporte en positivo, seguro, protector, pero romper el silencio tiene que venir respaldado por una red y por un sistema que quiera escuchar y que quiera afrontar todas las acciones que vienen después. Porque si no si yo me rompo pero me quedo así rota, no sirve para nada. O sea, me sirve a mí que me duele mucho, pero no hacemos, ¿no?, por el deporte, ni por los niños, ni por las niñas. Entonces, sí que hay un romper el silencio, pero yo lanzo la pregunta y la lanzo creo que para ese lado de ¿y después qué viene? ¿Y después qué hacemos con todo esto? Muchas gracias a las tres, porque es un gran esfuerzo el que hacéis para aportar vuestra experiencia. A la vista está y la verdad es que solo puedo daros las gracias, gracias y gracias. Bueno, creo que el final de tu intervención ha dejado la puerta abierta, justo nos ha puesto a mirar, ¿no? Vale, hemos hablado de qué ha pasado y, bueno, si os parece podemos comentar, ¿no?, qué faltó, qué no había, qué debería hacerse, ¿no? Esa impunidad que comentabais, tú igual querías ampliar, tú misma también ampliar algo que os ha venido cuando ha hablado de una compañera, pues un poco en el orden que queráis, os podéis intercalar. Yo, si acaso, de la parte de romper el silencio, ¿no?, que supongo que con los nervios y todo, bueno, he dicho solo la primera frase que me había apuntado, así que, pues, o sea, que para romper el silencio hacen falta muchísimas cosas, ¿eh? Una de las cosas era esto, es que tú hagas un proceso que te cuesta 30 años, ¿no? Y este proceso que te cuesta 30 años, pues se inicia cuando se inicia la agresión y ya te empiezas a aislar y empiezan todas las consecuencias que tienes sobre ti, ¿no? Claro, después cuando dejas el deporte llega como la explosión, ¿no?, que le llama mi psicóloga. Ya dice que después de toda esa fase, ¿no?, pues los adolescentes podemos responder de 1000 maneras, ¿no? Hay gente pues que se autolesiona, hay gente que tiene intentos de suicidio, anorexias, bulimias, lo que sea, ¿no? En mi caso me dio pues por salir de noche, ¿no?, y recuperar todo el tiempo que no había salido en todos los años que había estado compitiendo, ¿no? Lo cual te añade más culpa, luego hablaremos de la famosa culpa, ¿no?, pero que luego tienes que luchar con esta culpa, ¿no? Así que yo cuando dejé de nadar y me viene esta fase de explosión, pues dejé de ser la hija ejemplar, ¿no? La hija que sacaba buenas notas, que entrenaba 6 horas al día, que era, no sé, era simpática, tal, no, empecé a ser pues un poco, lo que dicen en catalán, una bala perduda, ¿no? Que, bueno, pues que no de esto, ¿no? Y no sabía por qué era, ¿no? Hasta que no te pasa un tiempo y le vas poniendo nombre a las cosas, ¿no? Luego ya viene el tiempo de volver a la senda correcta, ¿eh? Con lo cual, y eso sí que te lo da el deporte, ¿eh? O sea, esta capacidad de sacrificio, de saber cuáles son tus objetivos, de la disciplina, esto lo tienes dentro, ¿no?, como deportista, y gracias a esto pues me puse a estudiar, luego me pasé, esto creo, bueno, sin decir, ¿no?, pero que estudié un montón, pero como siempre de extremos, ¿no?, pero que creo que esto son las cosas muy buenas que te da el deporte, ¿no? Y vuelves a esa senda donde aparece la culpa por el tiempo que has perdido y porque te empiezas a dar cuenta que había algo que no es normal. Tú eres consciente, porque yo era plenamente consciente cuando me estaba pasando, ¿no? O la primera vez que la recuerdo perfectamente, ¿no? Como mi entrenador que vendía bañadores me dijo, toma, pruébate un bañador, me llevó a su casa porque había huelga en el colegio, me llevó a su casa y me dijo, toma, pruébate el bañador para tal, no sé qué. Él salió del comedor
Y yo me acuerdo, llevaba una camiseta muy ancha, blanca, ¿no? Y bueno, me bajé los pantalones y las calcetas y entró a medias, ¿no? Cuando me estaba subiendo el bañador, ¿no? Y en ese momento es cuando ya te das cuenta ahí, ¿no? Yo pensé, Edu, ¿qué fas, no? O sea, él se llamaba Eduard Baldó y es como, ¿qué haces, no? Y entró y, bueno, luego tú consigues con el tiempo, pues, como disasociarte, ¿no? O sea, te vas como arriba del comedor, lo ves todo desde arriba y consigues dejar el cuerpo allí y que él hiciera lo que tuviera que hacer, ¿no? Y eso con las otras veces que fue pasando, ¿no? Que creo que ese mecanismo de defensa, bueno, pues mira, no, primero me sentía muy culpable también por eso, ¿no? Pero también te aprendes con el psicólogo que dice que hay 3 maneras de actuar, ¿no? Puedes agredir si tienes capacidad de hacerlo y ves que es una opción. En mi caso no podía, era mi entrenador, estaba en su casa. Era un tío fuerte, mucho más fuerte que yo, evidentemente, 32 años, yo 11 o 12. Después, la otra opción es huir. Tampoco no podía huir, porque si al día siguiente lo iba a volver a ver, ¿no? Y estaba lo mismo en su casa, etcétera, etcétera. Y la otra opción que tienes, pues, es paralizarte, ¿no? Y en mi caso, pues yo me paralizaba y me desasociaba, ¿no? Que a veces te culpa, ¿no? ¿Por qué no le has pegado? ¿Por qué no tal? O lo que decías antes, ¿no? De la envidia de gente que lo ha podido hacer. Yo había visto a alguna compañera mía entrenando, porque él era súper sobón, pegarle una bofetada, ¿no? Y yo horrorizarme de pensar, ¿por qué yo no puedo hacerlo, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿No? ¿Por qué no tengo esta capacidad, ¿no? Y te sientes súper, súper, súper culpable, ¿no? Y bueno, ahora me he vuelto a perder, como es normal. Así que, vale, eso, estábamos en el trabajo con el psicólogo, ¿no? Bueno, aquí es donde empecé a saber qué pasaba, ¿no? Y las consecuencias que había tenido en mí todo este proceso, ¿no? Pues uno, baja autoestima, otro, no saber poner límites, pero es que esto te afecta durante muchísimos años y forja tu personalidad. Antes ha salido un momento, ¿no? Que a lo mejor el deportista, ¿no? De élite, que tendríamos que tener, bueno, yo no era de élite, pero que tenemos esa fuerza, sí, pero es verdad. Pero también desarrollas como se dice, un sentido de la renuncia brutal. O sea, es la autoridad, es tu entrenador. Tú sabes que tienes que hacer eso, tienes que entrenar esas horas. Eres así, ¿no? O sea, tienes un sentido de renuncia muy, muy desarrollado, que eso también forma parte de la personalidad que a mí me condujo, ¿no? Y la otra, la lealtad incondicional, ¿no? Hacia él y después también hacia alguien que te ayuda, ¿no? Con lo cual, pues, o sea, todo este proceso lo vas empezando a contar a trompicones. Oye, pues la primera vez que lo dije tenía 17 años, él me llevaba a casa para estudiar y bajando del coche, íbamos yo y mi pareja y yo salí del coche, él tenía un coche de 2 puertas y cuando yo salí el tío arrancó, se llevó a mi pareja en el coche y bueno, al cabo de un rato volvió como marcha atrás, como si se hubiera arrepentido. Y yo estaba, claro, imaginaros, me quedé en la puerta de casa con él que se fue, yo sabiendo lo que iba a hacer, ¿no? Y cuando volvieron con el coche, yo le dije, Raquel, ¿qué te ha hecho? 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 Gemma, tranquila, ¿qué te pasa? Digo, ¿qué te ha hecho? Gemma, ya está. Total, que bueno, me dijo que no había pasado nada, le conté. Y con el tiempo, cosas que olvidas, ¿no? Ahora en la denuncia, que en mi caso salió este julio en la prensa, Raquel dijo eso, ¿no? De que estuvo todo el rato hablando de sexo, que le propuso un trío, que tal. Imagínate, con crías, aquí ya era más mayor, yo ya tenía 16 años, 16 o 17. Pues eso, ¿no? Un tío ya debería tener en ese entonces 30 y pico, ¿no? Y siguiéndolo intentando. O sea, estamos hablando desde los 11 y a los 17 aún estábamos así. Imaginaros todas las chicas y chicos que pueden haber pasado durante esos años, ¿no? Luego, a los 28, fue la segunda vez que lo dije, porque yo estaba jugando waterpolo en el mismo club y él estaba en recepción, ya lo habían sacado y justo en ese momento lo acababan de sacar y me llamó el club para preguntarme si yo sabía algo o tenía algún de esto de que podía haber pasado algo. Eso era el Club Natación Tarrasa. Yo dije que sí, que precisamente yo era un caso. Me dijeron, vale, pues vamos a ver qué hacemos. ¿Estarías dispuesta a denunciar? Y dije que sí. Digo, bueno, pero antes dejarme que se lo cuente a mis padres, que no lo saben. Y nada, el club nunca más volvió a llamar. A él ya esto que estaba en recepción. Y ese día yo se lo dije a mi padre, claro, imaginaros mi padre, ¿sabes? 28 años voy y le cuento eso. Para mí fue
me sentía muy mal, ¿no? Por el daño que le puedes hacer, ¿no? A él también. Y él, ¿no? De pensar que no te ha podido proteger y que no se sienta culpable, porque tú nunca se lo dijiste, así que no podía, ¿no? Pero sí que creo que aquí el club, ¿no? Como siempre, ¿no? Como lo que hacen las instituciones, pues no hizo nada, ¿no? Y en ese momento una persona que estaba en recepción pues me dijo lo mismo, hostia, que el Edu me toca, que me soba mucho, que hoy me ha tocado el culo, y aquí es la segunda vez que lo dije a una persona cercana, ¿no? Digo, hostia, pues a mí me hizo esto, tal, no pasó nada, evidentemente el club no hizo nada, etcétera, etcétera. Hasta el 2015 que lo echan del club y ese día me llama mi madre, yo estaba cruzando el estrecho de Gibraltar, pues eso es el 23 de junio del 2015, y me llama mi madre y me dice, oye, Gemma, que han despedido al Edu, que estamos haciendo una recogida de firmas, ¿qué tal? Que si puedes firmar. Y digo, pues mamá, no voy a firmar. Digo, y además te tengo que decir que pasó esto, ¿no? Cuando era pequeña. Esa fue la tercera vez, así que lo digo. A partir de ahí lo vas diciendo como a trompicones, ¿no? Hasta que tomas la decisión y ves referentes que te hacen decir que romper el silencio es súper importante, porque sin las chicas del Aula Teatre de Lleida, sin las chicas del Club Natación Hospitalet, sin las chicas de Leo Armentano, que también abusó de ellas, sin las chicas de Atleta, sin todas nosotras hablando, ¿no? Sin nosotras no habría más gente que puede ir detrás, ¿no? Y yo sencillamente si hablo es porque solo que una persona, un niño o una niña, se pueda envalentonar, pueda coger energía para decirlo oyendo nuestro testimonio, ya habrá valido la pena. Solo un niño más que lo diga ya habrá valido la pena. Y por eso para mí ese sería un poco el proceso de lo que significa romper el silencio, ¿no? Por eso tardamos tantos años, ¿no? Algunos, ¿no? Y creo que la clave es en no tardar esos años. Muchas gracias. ¿Querías tú comentar algo? Porque como estabais al principio las dos. Es que me siento muy identificada, o sea, me veo reflejada, quizá pues eso, no tanto, no me ha pasado tanto, pero al final no es como la gravedad, ¿no? La gravedad que tiene ante la ley, sino cómo te afecta a ti. Por ejemplo, en mi equipo, ¿no? De las que fuimos abusadas, bueno, yo me pasó un día y a los 3 meses decido hablar, pero claro, es que había jugadoras o compañeras que llevaban 4 años sufriendo abuso. Y claro, yo las veía y yo decía, pero es que ¿cómo pueden normalizar o seguir viviendo con eso adentro? Cada uno lo lleva a su forma y tuve yo también que aprender que cada uno gestiona esas situaciones como buenamente puede, porque es una supervivencia. Y eso, y ya se me va. Y creo que para mí eso, creo que tengo mucha suerte de tener una familia que me apoya, y porque otras compañeras o no han tenido esos apoyos, y creo que es muy importante, porque al final cuando te pasa esto, bueno, que en Hall me hicieron la pregunta, bueno, si ahora mismo te pasa, ¿a dónde acudirías? ¿Cómo lo harías? Creo que hubiese actuado de la misma forma, porque no llega esas personas cercanas o esas referentes a los niños, que poco a poco, como con la asociación Oro y Plata Bronce se va haciendo, pero que no llega. Entonces, pues lo único que te sale es sacar valor, decírselo a tu madre, a tu padre, e ir a la Guardia Civil a demostrar que has sido abusada. Entonces, es creo que muy traumático eso, porque otras personas a lo mejor no tienen la fuerza, porque llevan a lo mejor una batalla por dentro que bastante tienen con salvarse a sí misma como para emprender un camino para que eso se haga justicia. O sea, creo que es muy importante el apoyo de familias y que haya esas referentes, esas personas en club, en federaciones, para que
puedan llegar a eso y ayudar, porque es eso, que al final denuncias y eres tú sola contra el mundo, no hay un acompañamiento, no hay una guía. O sea, imaginaros mis padres, cuando yo le cuento eso, es que, pues eso, la culpa y ahora ¿qué hacemos? O sea, era como, bueno, pues en este caso la labor de la Guardia Civil pues fue guiando, pero era todo muy frío. Mi padre hablaba por teléfono, me lo comentaba, era todo como muy tal, pero bueno, dentro de lo que cabe, en mi caso sí que se pudo reunir a todas, a la gran mayoría, porque muchas de ellas no quisieron denunciar, que eso es otra lucha que tienes, que a ver, cuanto más casos, más justicia no se puede hacer o más daño a esa persona se puede hacer de cárcel. Pero en ese caso fuimos 10, pero claro, había durante esos 4 años había un montón de víctimas más. Y hay otra cosa que quería decir, que se me acaba de ir. No tenía la idea ahí cogida. Natural. Hola. Sí. Voy al hilo de lo que dice Sofía, y es que ayer me vino mientras venía para acá, me vino una frase de una compañera que me encontré un día por el metro de Madrid, y hablando de la experiencia en la gimnasia, yo sabía por lo que había pasado ella. Su frase fue: lo que pasó hace muchos años y yo lo enterré bajo tierra. No voy a hablar de esto. Para mí lo que faltó en esa etapa o ante estas situaciones, y lo que falta a día de hoy, es tener muy claro dónde están esas líneas. En el caso de los técnicos, y de hecho en las formaciones que hacemos con oro, plata y bronce, tratamos estas líneas, ¿no? Que son líneas que son muy difusas. Porque estás hablando de exigencia, pero la exigencia, si sobrepasas la línea roja, se convierte en abuso. Estás hablando de disciplina, pero si pasas la línea roja, se convierte en abuso, ¿no? Y lo mismo con el vínculo de confianza. Es que es necesario, es que lo necesitamos. Yo, si me paro a pensar en la relación que he tenido con mi entrenadora en el club deportivo donde me he formado, es una relación excelente, porque ha sido protectora, porque ha sabido comunicarse y escuchar, porque cuando pasa todo lo que pasa después, ¿no?, de pasar por el equipo nacional, es una persona que se sienta, que escucha, que llora, pero revisa. Dice, ¿qué hicimos mal, no? ¿Qué pasó? ¿Por qué no actuamos? Entonces hay eso, también existe eso en los clubes deportivos. Y hay esas personas que dirigen organismos que están capacitadas humanamente y que además buscan la formación para poder hacer mejor su trabajo con niños y con niñas deportistas. Pero sí que creo que hay no sé cómo decir, pero hay un miedo a nivel institucional a hablar y escuchar, porque creo que escuchar, ¿no?, a mí me pasa. Yo cuando broto es porque escucho a otras compañeras y es donde es que me arde por dentro el cuerpo, porque digo, ¿pero por qué? Y ahí es donde me hace actuar. Pero las federaciones o las instituciones más grandes les da mucho miedo, porque claro, van a tener que actuar mucho. Hay mucho trabajo que hacer y hay que hacer muchas revisiones. Y eso para mí es una de las cosas que ha faltado, pero a día de hoy sigue faltando. O sea, han pasado muchos años y sigue faltando. Yo me he acordado ya de lo que quería decir. Lo voy a comentar. Que este hombre ha cumplido sus 8 o 10 años en prisión, pero sale de prisión y se vuelve a poner en contacto con nosotras. O sea, queremos que para pedir nuestro perdón, para que él pueda seguir adelante con nuestras vidas. Y es un poco también porque una compañera y yo hacemos eso con Marca, bueno, pues por lo menos para que se sepa o llegue un poco más, para que este hombre no entre en ninguna federación, ni club, ni extraescolar, ni en ningún ámbito deportivo o educativo, porque es que al final ves que, bueno, pues cumple, ¿no?, sus años, pero esa persona pues sigue igual. Entonces ese miedo de que pueda volver a actuar hace también un poco de decir, bueno, pues voy a hablar, voy a decírselo un poco al mundo
no tan íntimo como a lo mejor puede ser el fútbol sala o en charlas, sino exponerlo un poco más públicamente. Uno, para que se conozca el caso y no entre, y otro, por si un deportista se siente identificado, que hable. Habéis comentado un montón de cosas, me quedo con algunas pinceladas cuando hablabas de las denuncias, ¿no? Por supuesto, cada cual, eso es muy personal. Lo que sí veo es que, como estáis comentando, las circunstancias no lo ponen. O sea, es que no está nada para nada montado o facilitado, o existen canales que reconocidos, o sea, que aparte de poder identificar una situación, sepas dónde puedes ir. Eso es otro de los temas importantes cuando se realiza prevención o políticas de protección, ¿no? Que tenga todo el mundo muy claro con quién puede hablar, qué pasa. Y claro, pedir un certificado de ausencia de delitos sexuales, que es obligatorio por ley, no es suficiente, porque nadie, o sea, cualquiera tiene ese certificado, porque las denuncias son mucho menores que lo que sabemos, ¿no?, de lo que está pasando. Con lo cual ese es un tema importante dentro de las políticas. Habéis comentado el tema de la culpa. No sé, queréis, antes has dicho, bueno, que queríais profundizar más sobre eso. No sé si ahora mantenéis. Os sigo con más temas, porque habéis dicho la disociación, lo comentabas. Sí, en mi caso, por ejemplo, sentí culpa respecto a mi hermana, pero también respecto a mis familiares, porque al final se va adentrando en ese círculo familiar. Y yo me acuerdo, y también una de las cosas que me hace un poco de Sofía habla, es que mi padre me dice: oye, estoy preparando las invitaciones de la boda de Carlos. Y claro, yo me quedo así. Y cuando ves a tu padre, ¿no?, mezclado, tú sabiendo que eso es como, es que me siento vacilada, y eso es lo que me hace un poco hablar. Y otra de las cosas que quería decir, es que se me va, ¿no? Yo estoy un poco... Bueno, pues se me va. Estabais hablando de las federaciones, tú decías en concreto también, ¿no?, que se les queda muy grande también. Antes lo hemos comentado al principio de la mañana. ¿Cómo se puede acelerar? ¿Qué falta ahí? ¿Por qué no se hace? No sé por qué no se hace. Nada. Hace poco nos llegaba una mamá que nos comunicaba que había hecho una denuncia, ¿no? A la asociación nos escriben personas, sobre todo mamis y papis, preguntándonos a quién pueden acudir. Pues todo este proceso que Sofía ha vivido desde la incertidumbre, ¿no?, o que Gemma le ha llevado tanto tiempo, pues cuando una madre que ahora sabe o puede detectar qué está pasando, actúa, porque su hija tiene confianza para contárselo y actúa siendo todavía una menor de edad en activo. Hace todo el proceso y yo le pregunté qué respuesta había tenido la federación, en este caso la autonómica. Me reenvió el email. El email, de verdad, era que ellos no se eximían de cualquier responsabilidad, porque no era un personal técnico de su, vamos a decir, de su entidad. Y yo dije, vamos, a ver, te acaba de llegar que hay una denuncia en trámite, que es dentro de tu competencia deportiva, y tú, ¿de verdad que tu respuesta es decir que te quitas cualquier responsabilidad? No sé, bueno, nos podemos reunir, un acercamiento, un mínimo de querer escuchar. Es que fue una negativa total a recibir a esta persona. Ni a acompañar, ni a darle asesoramiento, ni a derivar, nada, cero. Estamos hablando del 2022. Disculparéis, o sea, luego interesa que retomemos esta parte, pero como te tenemos que despedir, te quedan 2 minutos, no sé si quieres decir tú algo, y para despedirle con propiedad, pues para que no tenga que irse con... Vale. Nada, muchas gracias, he estado muy a gusto, y nada, que ojalá se hagan más congresos, que sigamos en la lucha y trabajando por este objetivo que tenemos, que es mejorar y dar un espacio seguro en el deporte a la mujer. Muchas gracias. Gracias a ti.
podríamos intentar definir qué sería un entorno protector, seguro y protector en el deporte. ¿Qué pensamos? ¿Qué elementos o qué características tiene que tener? ¿No? Partiendo quizás de las ausencias, ¿no? De esas respuestas, idealmente cómo pensamos que debiera ser, cómo debería funcionar, qué estructura tenía que tener, qué recursos, ¿no? Si tenemos que imaginarnos que es un ámbito deportivo seguro, protector, ¿qué elementos tendría que reunir? No sé, yo técnicamente no pero responderá. ¿qué ha faltado o qué tiene que haber, no? Yo habría como dos vías, ¿no? La vía de los protocolos que son de adultos para adultos, ¿no? Que utilizamos los adultos para detectar y para ver, que lamentablemente muchas de las veces los que tienen que aplicar los protocolos pueden ser precisamente los agresores, con lo cual aquí hay un tema que hay que ver. Y después también que la herramienta del niño, o sea, en el fondo, ¿cómo hacemos que el niño lo diga, ¿no? O sea, hay que tener, evidentemente, todos los protocolos son muy importantes, se está trabajando muy bien en muchos ámbitos, no es como un 360 de protocolos de adultos para detectar, pero nos falta el del niño, ¿no? O sea, darle la confianza al niño y darle herramientas, ¿vale?, para que el niño pueda alertar. El niño o el compañero, ¿no? Normalmente la víctima nunca lo dice, ¿no? Es siempre el observador o es la amiga que puede decirlo, ¿no? Por ejemplo, en Francia hay una fundación que lo que hace es poner como un buzón donde los niños muy pequeños se pueden expresar mediante dibujos. En el entorno deportivo hay ahí el buzón y saben, o sea, se les da una charla y se les dice que ese buzón solo lo va a abrir una persona que ha sufrido algún tipo de agresión, ¿no? Entonces allí se ve en Francia, esta fundación, que los estudios están demostrando que los menores se sienten muy cómodos, a través del dibujo pueden expresar cosas que no pueden expresar hablando, ¿no? Eso, por ejemplo, es una de las cosas que desde el Andorra Sports Cluster, queremos ver si podemos llegar para poder implantar en las instituciones deportivas del país, ¿no? Y después, por ejemplo, para los que ya son un poco más mayores y tienen móvil, pues, no sé, darles una herramienta. Por ejemplo, en Cataluña existe una herramienta que se llama Berrasol, que está aplicada, nació para el bullying, está en muchísimas escuelas y está funcionando súper bien. En Andorra está desde el año 2015 y ha servido para detectar muchos casos de bullying, anorexias y de todo. Lo que nos están dando cuenta es de que son normalmente los amigos de la persona que está sufriendo el que alerta, ¿no? Pues un canal anónimo, sabes quién recibe esa alerta, y el Gobierno de Andorra apostó muy fuertemente por ello, y hoy está en la mayoría de escuelas del país desde el año 2015 con unos resultados espectaculares, ¿no? Además, también lo que hace es que cuando hay esta herramienta bajan, ¿no?, los casos de acoso, ¿no? O sea, eso serían dos herramientas para los niños. En este caso, en el Andorra Sports Cluster, queremos poner las dos para el entorno deportivo andorrano, ¿no? Oye, un buzón para los menores que aún no tienen teléfono, y para los menores que tienen teléfono, pues una herramienta que hable su idioma, no el nuestro, su idioma. Nunca un menor va a llamar al 116 o al 100, lo que sea, si no nos atrevemos ni a decirlo a nuestros padres. Si a mí en el colegio me sentó la directora y la subdirectora de la escuela con mi padre y mi madre, me preguntaron, ¿qué pasa en ese coche negro? Porque mi entrenador me bajaba cada mañana a la escuela, ¿no? Yo no me atreví a decirlo. Claro, pensé, menudo panorama, me van a castigar, ¿no? Los grandes ahí diciendo, no me atreví, ¿no? Y tampoco no me atreví para proteger a mi compañera, que también estaba siendo abusada, ¿no? O sea que los menores en ese momento, no sé, a lo mejor las herramientas que estamos dándoles no son suficientes y tenemos que darles otras, aparte del entorno, ¿eh? Por ejemplo, Montse, ¿no?, con el estudio que ha presentado antes, es muy importante que sepamos lo que está pasando, que sepamos los datos, porque se normaliza, ¿no? Es muy importante que el periodismo, cómo lo trate, ¿no? En Cataluña tenemos a Albert Llimós, que ha estado sacando muchísimos casos, que tiene una sensibilidad que te acompaña en el proceso, porque la primera vez que te pones delante de un periodista que no sabes,
es muy difícil, 1000 veces piensas, me voy a tirar para atrás, ¿no? No lo voy a hacer, no lo voy a decir, lo que va a pasar, mi familia, todo el mundo lo va a saber, no sé qué. Es muy, muy difícil. O sea, hay que saberlo tratar, hay que saberlo hablar, hay que tener la calma, la paciencia, el lenguaje, ¿no? La cultura nuestra. Hace 4 días salía en televisión una juez diciendo a una víctima de violación, pero usted intentó cerrar las piernas. Es que ¿dónde estamos? Claro, es que estamos en este entorno. Y esto pasó en el año 2021 y ya había salido un caso parecido en 2016. O sea, que no aprendemos tampoco, no aprendemos. Coño, y son jueces, perdón, pero que tienen un nivel cultural alto. Yo creo que faltan muchas cosas para seguir adelante y yo intentaría también pensar en los niños, ¿no? ¿Qué herramientas les podemos dar a ellos? No sé, Ángeles, si alternamos. Sí, dale. Añado a lo que estás hablando tú, Gemma, de los niños, porque creo que hay que hay que ver el deporte desde su mirada. Hemos creado un sistema para niños desde la mirada de los adultos y no es igual. No se ven las cosas desde allí que desde aquí. Se utiliza mucho la expresión de bajar y yo no creo que haya que bajar, es simplemente darte la vuelta y mirarlo de otro lado. Cuando les preguntas a las niñas o a los niños, cuando en mi caso puedo acceder a ellos a través de los talleres que hacemos con ilustraciones, porque es la mejor manera, no les tienes que contar nada, te lo van a contar ellos todo. Y a través de unas ilustraciones salen situaciones de bullying, situaciones de acoso, situaciones en redes sociales, situaciones positivas del deporte también. Y en ese espacio, aparte de que ellos y ellas lo reconozcan perfectamente qué situación se está dando, nombran a las personas a las que acudirían dentro de su entorno, que esto es lo de ¿qué hacemos después? ¿No? Rompes el silencio y ¿a quién se lo cuentas y qué pasa? Pues son capaces de reconocerlo, de decir y señalar con nombre, puede ser su abuela o puede ser una entrenadora, pero lo tienen clarísimo. Y a través del role-playing, igual. Cambiamos situaciones de acoso y las transformamos en situaciones protectoras. Entre ellos y ellas lo hacen. Entonces, solamente hay que dar el espacio para que eso ocurra. El problema es que si estamos metidas en una sala y lo único que les decimos que lo más importante es que consigan llegar hasta aquí, que tantas horas de entrenamiento o que el objetivo es tal y se nos olvida que hay otros objetivos que también hay que trabajar en el día a día, porque los valores, por mucho que digamos que el deporte los tiene, si no los trabajas, los valores no están. Y pueden estar en positivo, pueden estar en negativo. Depende de quién te lo dé, cómo quiera dártelo, si estás dentro de un coche o si estás fuera o si estás dentro de la sala de entrenamiento o en una sala de competición, estás acompañada o estás solo ante el peligro. Entonces, creo que esa mirada desde la infancia es súper importante. Y esto me refiero a cualquier persona, el que trabaja directamente con el niño o con la niña o la institución. Hay que bajar un momento, bajarse del pedestal y conseguir mirar el deporte desde ahí, sobre todo cuando trabajamos con esos deportistas. Y otra de las cosas que ocurre es que se mira el deporte desde la alta competición y esos son los menos. Quizás hay muchos casos, ¿no?, de violencia, pero es que hay muchísimo deporte en los colegios, en el barrio, en las escuelitas. Gente que no, o como yo, que he tenido la fortuna de querer estudiar una carrera, pero hay gente que no. El otro día estuve con un club de fútbol y le pregunté que cuántos eran, ¿no?, dentro de la plantilla y me dijo 18 técnicos. Y le dije, ¿y están formados en...? Y me dijo, pues la mayoría no, ni en nivel 1. Dice, pero claro, es que con el sueldo que cobran y las condiciones que hay, es lo que hay, ¿no? Y estamos hablando de 18 personas. Y este club, vuelvo a decir, es un club que quiere implantar una forma de hacer el deporte, una metodología sana y un deporte seguro, pero porque hay una persona en la cabeza que quiere hacerlo. Pero las 18 personas que trabajan directamente con niños y con niñas ni se les ha pasado por la cabeza que eso es importante. No, y eso... Ay, perdón. No, solo, bueno, decir que creo que tenemos... Es una oportunidad, o sea, un mensaje en positivo, ¿no?, de que las instituciones, que tenemos esta responsabilidad y no olvidemos este riesgo, y como directivos de estas instituciones tenemos un riesgo brutal de que en nuestra institución abusen de un niño.
Y es que eso nos tiene que hacer plantear, o sea, no nos tiene que hacer miedo de hablar de ello porque nos está dando una oportunidad para ser mejores líderes y mejores personas. Y eso nos tiene que servir para poder poner estos protocolos, no como un greenwashing, por decirlo de alguna manera, no para colocarlos en la web y hacerlos de verdad. Porque es que nosotros mismos nos iremos a dormir, ¿no?, como directivos, mejor esa noche en casa, ¿no? O sea, estaremos fuera de riesgo. Pensar el riesgo que tiene una institución cuando le pasa un caso de abuso en su casa, ¿no? Claro que lo quieren tapar, ¿no? Pero es que si hacemos todas las medidas, claro que lo quieren tapar, es un decir, pero si ponemos todas las medidas, si nos preocupamos, o sea, seremos los primeros interesados en que cuando salga, si además lo podremos tratar, lo podremos defender a la institución y poder hacer que la institución salga realzada, porque no nos olvidemos, pasa y nos va a pasar. Si pasa en 1 de cada 5, pues nos va a tocar. Y primero hay que prevenir para que pase, pero hay que ser responsable como directivos y como técnicos, porque cuando pase hayamos hecho todo lo posible para que no pase y tener las herramientas para tratarlo, ¿no? O sea que tenemos una oportunidad. Y la oportunidad es esto, hablarlo y implantarlo en nuestras empresas con el convencimiento. Y hay muchas ya que lo están haciendo. O sea que el camino creo que es súper positivo, porque esto hace unos años era impensable poder hablar de esto, ¿no? O sea que, no sé, yo creo que somos muy afortunados ahora, ¿no?, de poder estar en este punto. El otro día salía en un foro que convocó el CSD que 1 de cada 2 denuncias de violencia sexual, 1 de cada 2 es hecha por un menor de edad. 1 de cada 2. Me parece que hay una gran responsabilidad por parte del mundo adulto de abordar esta situación, y dentro de las cosas que necesitamos para poder crear entornos seguros es que realmente sea una prioridad para las administraciones. Antes se ha hecho una pregunta y la ha contestado Ainhoa, que es ¿dónde está esa formación para los responsables de la protección, ¿no?, del delegado de protección? Y sabemos que se lleva mucho trabajo, llevamos años, ¿no?, tiempo ya, tratando de crear ese perfil, crear esa formación, hacerla llegar al deporte, pero es que lleva mucho tiempo, porque no existe. No existe. No, hay una exigencia y una obligatoriedad, que evidentemente, y luego hay una moral, pero a nivel institucional es que va muy lento esto y se necesitan recursos. Y como bien decías antes, se necesitan recursos económicos para poder hacer todo este trabajo que estamos diciendo en presencial, porque necesitamos estar cerca de las personas, porque pasa esto que nos ocurre, ¿no?, que tú estás contando y de repente pues rompes y vas a trabajar con niños y con niñas que necesitan estar, y vas a estar con mujeres que necesitan que estés. Y para que podamos estar y para que podamos hacer este trabajo bien, se necesitan unos recursos que tienen que venir también por parte de las instituciones y que no llegan, o cuesta que lleguen. Sí, porque no es una prioridad, ¿no? Estábamos diciendo precisamente. Precisamente es que las preguntas que ya sabéis que nos llegan por medio del QR que tenéis en vuestra acreditación o incluso en el programa, o preguntas que nos llegan por YouTube, van precisamente por ahí. Desde vuestro punto de vista, ¿qué recursos serían necesarios para ayudar a prevenir estas situaciones? Estáis hablando de eso todo el rato, pero no sé si queréis marcar pues esto y esto que tienen que tener los clubes o las federaciones, porque hablamos también mucho de las instituciones, pero, por ejemplo, yo trabajo en una empresa que patrocina 17 clubes deportivos femeninos. Pues a lo mejor, y lo ha hablado Bárbara Fuertes, de la colaboración público-privada, pues a lo mejor las empresas patrocinadoras, que es un ingreso muy importante para los clubes, debemos también mirar si se están aplicando o no los protocolos para dar los patrocinios, y si no se aplican los protocolos no tienes el patrocinio, o incluso si eso cuesta un dinero, pues te ayudo a poderlo financiar casi dentro del patrocinio. No sé, esto ya ha sido una incorporación mía. Pero totalmente. Lo que pasa es que hace falta la formación, esto es como los planes de igualdad, para decir si eso es de calidad y se está cumpliendo con unos estándares mínimos. Quiero decir, de llegar, de bajar, al terreno, ¿no? Porque a veces nos quedamos en el cajón y realmente estás haciendo esas sesiones, estás corrigiendo las malas praxis. Yo me refería a eso, ¿no? Pero es que es básico, ¿no?, en ese sentido lo que decías. Yo creo que primero la colaboración público-privada es esencial e imprescindible. Y en el caso concreto que ponían, ¿no?, de patrocinio, en atleta lo que dicen es, bueno, USA Gymnastics no aflora ninguno de los casos
por no perder precisamente a los patrocinadores porque se estaban forrando, ¿no? Y luego caen todos, menos mal, pero se acaba llevando a todo el mundo por delante, ¿no? Pero realmente es la parte del patrocinio lo que hace también, ¿no? El dinero que viene de allí que hace que no de esto. Pues ahí tenemos otra oportunidad, el impacto social que tenemos todos con nuestras empresas y con nuestro desarrollo profesional. Si nos creemos de que una empresa tiene que tener rentabilidad económica, ¿no? Una cuenta de resultados con EBITDA cero o positivo en este caso, una cuenta medioambiental, que ahora todo el mundo es verde. Hace 10 años nadie hablaba de verde, eran los locos los que eran ecológicos, ¿no? Sí. Ahora ya si no eres verde hay discriminación negativa, ¿no? O sea, gracias a Dios eso se ha implantado y todos nos lo creemos, ¿no? Pues con esto tiene que pasar lo mismo. La tercera cuenta de resultados, ¿no? La del impacto social. Claro. Con lo cual, si las empresas empezamos a trabajar con 3 cuentas de resultados, la económica, la social y la medioambiental, aquí entra esto, ¿no? La responsabilidad social corporativa, Exacto, ¿no? claro, de las Exacto. empresas. O sea, que yo creo que es, de nuevo, una gran oportunidad. Que justo yo estaba apuntando eso, pero me venía otra vez la masculinidad hegemónica y la impunidad a la cabeza. Y decía, porque si tú realmente, no se está pensando en una mujer que lleva la institución pública y la que lleva la privada, realmente habría, o sea, tanta, ¿no? agilidad, o sea, tan falta de agilidad para aplicar ciertas políticas que tienen que ver con romper las redes informales, ser, pues esa responsabilidad social corporativa, ser mucho más, no sé. Es un congreso Mujer y Deporte, lo dejo un poco abierto, ¿no? La cooptación está identificada también en las investigaciones realizadas en el ámbito del deporte, es decir, esas redes informales que no es prioritario, ¿no? Y va en la línea de lo que tú estás diciendo, estoy absolutamente de acuerdo, la cuenta de resultados y la colaboración. Al hilo de una de las cosas que ha dicho Sofía, que ya no está porque se ha tenido que ir, porque tenía que coger un vuelo, pero lo apuntan aquí también, ¿consideráis que sería necesario tener un registro solo al servicio de entidades deportivas donde aparezcan las personas que han abusado, las personas incluso una vez han salido de la cárcel, etcétera? O sea, Y yo creo que sí, y además hay en otros países en los que ya se hace. En Australia, país no, en este caso es un continente, pero allí se hace y hay un registro es como una ficha que tienen los entrenadores y que a las que pueden acceder otros clubes o entidades para poder saber cuál es tu trayectoria, recomendaciones, si hay, tu carta de delitos sexuales, si tienes antecedentes, si no. Existe y se hace. Esto es imprescindible, pero no es suficiente, porque, por ejemplo, el señor Eduard Baldó puede seguir haciendo lo que le dé la gana. Yo denuncié, evidentemente estaba prescrito, otro de los puntos que hace falta, las leyes que nos acompañen, ¿no? O sea, otra frase que me dijo Albert Llimós, ¿no? Que me dijo, hay que ser muy valiente para empezar un proceso de denuncia, claro, gastarte un dinero, ir a los abogados, revivirlo, ¿no? Correr riesgo, etcétera, para saber de algo que está prescrito. ¿Cómo puede ser que esté prescrito esto? ¿No? O sea, que eso es imprescindible, pero pensar que todos estos casos que están prescritos y que este tío no tiene ningún tipo de antecedentes y todos los demás que no ha habido denuncia, que es la mayoría, si es que no hablamos, toda esta gente está fuera de este sistema. O sea, hace falta esto complementado con lo otro, ¿no? Bueno, Leo Armentano estuvo abusando y había salido en los periódicos y lo volvían a coger en otro club de natación. O sea, ¿cómo pueden Y pasar además, estas cosas? ya no solo en ese club, o sea, en ese deporte, sino que se transfieren. Sí, Porque en el caso de la natación se marchó a triatlón. sí. Entonces también existe esta transferencia a otros deportes, por eso creo que puede estar, y ya se lleva ahí dando vueltas, ¿no? Se puede crear ese recurso, pero no es suficiente, por supuesto, pero creo que podría ser un gran avance. Una aclaración en cuanto a la prescripción. En Estados Unidos se pudo juzgar a Larry Nassar precisamente, entre otras cosas, bueno, había más actuales, ¿no? Pero porque no prescriben los delitos sexuales en Estados Unidos. La nueva ley LOPIBI lo que hace es retrasar, y creo que es los 30 años. A partir de que la víctima cumpla 30 años, la prescripción la han logrado que por lo menos sea más atrás. No digo que no suficiente. Ah, ya, claro. De una Claro, tajada no es de carácter retroactivo. Nos hemos olvidado de todos los delitos de abusos sexuales desde hoy hasta el año 1900, es un decir, pero de una tajada nos hemos quitado todo eso de encima y ahora solo miramos adelante, que está bien y es necesario el cambio de ley, ¿no? Pero nos hemos dejado mucha gente por el camino. ya. Sí, desde luego.
Bueno, apunta también una persona que nos sigue, tienen un valor incalculable, infinito, romper el silencio, es tan injusta la invisibilidad del proceso judicial, del proceso personal y social, el sistema jurídico castiga a las víctimas, las responsabiliza, sois unas valientes y resilientes. Bueno, quería apuntar eso también. Sí.